El doctor Julio Labastida, en su estudio, resalta que México, desde el punto de vista demográfico, es un país que ha cambiado mucho en el siglo XX. Esto, marcado fuertemente por el contraste de un México rural en el periodo de 1940 a 1970, con un promedio de 6 o 7 hijos por mujer, a un país primero parcialmente industrial y luego abrumadoramente de servicios, muchos de baja productividad a finales del siglo XX. Desde principios del siglo XXI, el promedio de hijos por mujer es de 3 o menos. Sin embargo, el país tiende al envejecimiento. Es abrumadoramente urbano y ha alcanzado, a diferencia de hace algunas décadas, un grado de alfabetización casi generalizado. Para el año 2000, apenas la 10ª parte de la población mayor de 10 años no sabía leer ni escribir. No obstante, la palabra ciudadano está relacionada con la ciudad. Podría pensarse que somos hoy un país de ciudadanos reales, pero está de más señalar que estos cambios vertiginosos se han dado desde los años 80 en medio de los programas neoliberales, con su secuela de desigualdad, bajo crecimiento, falta de oportunidades y sin reducción de la pobreza para las mayorías, que no ven cómo pueda concretarse ni siquiera la igualdad formal entre mexicanos. Basándonos en estos estudios, Fernando Escalante Gonzalvo nos hace reflexionar si somos ciudadanos reales o ciudadanos imaginarios, ya que aunque ahora votemos mucho, se participa poco en los asuntos públicos. ¿Cómo entendemos los mexicanos el hecho de ser ciudadanos? Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a este programa del Instituto de Investigaciones Sociales realizado junto con el CUAED de la UNAM. El día de hoy nos acompañan en el panel la doctora Berenice Ortega Bayona. Ella es docente del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y nos acompaña también el maestro José Luis Ávila Martínez, que es también docente del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras y excoordinador igualmente del mismo colegio. Vamos a dar entonces inicio al programa. Les recordamos que su participación es muy importante para nosotros y pueden, para participar, encontrar los datos en pantalla. Comuníquense, su opinión desde luego que nos enriquece mucho. Las preguntas que quisiera hacer a cualquiera de ustedes dos que quiera responder ¿es México realmente una sociedad de ciudadanos que se representan a sí mismos como tales? Bueno, yo creo que para hablar de ciudadanía en México tendríamos que empezar por romper con alguno de los lugares comunes que tenemos para definir ciudadanía, ¿no? La noción que había prevalecido de ciudadanía, sobre todo es la liberal del siglo XIX, en donde pues, correspondía a procesos de construcción de estados-nación del siglo XIX, ¿no? De nacionalismos más o menos homogéneos, y en donde en teoría se construyeron estados como pactos sociales, ¿no? Donde se acordaron marcos normativos, es decir, leyes, instituciones que pues correspondían a estas naciones más o menos homogéneas y donde se acordó que se protegerían derechos y garantizarían obligaciones para todos, aunque no necesariamente todas, ¿no? Y que esto se construiría a partir de relaciones políticas democráticas. Sin embargo, creo que los procesos históricos, sobre todo si lo miramos desde nuestra región, pues podemos ver que estos procesos de construcción de los estados modernos y de ciudadanía, pues no fueron ni tan inclusivos, ni tan democráticos, ni se garantizaron realmente derechos ni obligaciones para todos ni todas. Entonces, pues creo que podemos ver cómo la constante en nuestra historia ha sido más bien una resistencia y un replanteamiento de ciudadanía y un cuestionamiento a esta visión más liberal de ciudadanía, ¿no?
si miramos a nuestro país, los corporativismos hoy tan cuestionados, ¿no? Esta percepción que se tiene de los corporativismos más desfasados, ¿no? En su momento fueron justamente un intento de reconfigurar esa noción más liberal de ciudadanía, ¿no? Los feminismos, los movimientos sociales, pues incluso las grandes migraciones internacionales, pues nos han llevado a un escenario actual en donde yo creo que en ninguna parte del mundo hoy se defiende una ciudadanía correspondiente a una nación homogénea, ¿no? Estamos más bien ante naciones y poblaciones plurales, diversas y multiculturales. Y esto pues nos lleva a distintas formas, a visibilizar distintas formas de participación, distintas formas de organización que intentan justamente reconfigurar la idea de lo que es interés público, lo que es ciudadanía, lo que es Estado, lo que es democracia, ¿no? Ahora, en nuestro país, por ejemplo, hoy en día se está el escenario, los hechos políticos recientes, el escenario político reciente, pues nos lleva, parecería un intento de revitalizar y relegitimar marcos normativos, leyes, instituciones que ya habían aparentemente quedado bastante deslegitimadas y desfasadas, ¿no? Pero creo que no, tampoco es que se esté intentando a partir de ese intento de relegitimación regresar a un orden exactamente igual al de la construcción del Estado postrevolucionario, porque pues ya la ciudadanía y el escenario actual no es igual, ¿no? Entonces probablemente tampoco exactamente al orden liberal decimonónico. Exacto. En el sentido que hay quien ha dicho que en realidad lo que teníamos era ciudadanos imaginarios más que ciudadanos reales, es decir, era bastante de fachada. Más que concretarse en la realidad. La segunda pregunta sería, ¿se han roto realmente los hábitos clientelistas y de cooptación que impedían el respeto a las demandas de todos los ciudadanos por igual y que estuvieron vigentes estos hábitos durante prácticamente todo el siglo XX? ¿Se han roto realmente ya estos hábitos de clientelistas de cooptación? Mira, yo creo que el legado de la Revolución Mexicana, como se suele decir, es algo de larga duración, ¿no? Se inscribió en un proceso como el que mencionó Berenice del siglo XIX, y los mecanismos corporativos que hicieron posible el desarrollo en los 40, 50 años posterior al cardenismo, creo que dejaron huellas muy profundas tanto en la estructura social, la forma de hacer política y de pensarla, como también en la propia cultura política. Y entonces tenemos un problema, me parece, desde el punto de vista de la ciudadanía, en cómo eliminar esos mecanismos, no solo institucionales, sino también culturales, respecto de lo que es una institución, de lo que es un líder político y de lo que son los derechos, ¿verdad?, de los ciudadanos y sus responsabilidades, sus compromisos con el cambio. Creo que el corporativismo tiene una suerte de ciudadanía sometida, dirigida, tutelada, ¿no?, que a su vez tiene una actitud un tanto de servidumbre y de gratitud hacia el Estado, ¿no? Entonces, antes que los derechos es el gracias, señor presidente, ¿sí?, y la confianza en que un líder carismático, que en este caso el carisma lo da la silla presidencial, podía resolver problemas o podía empeorarlos o podía beneficiar o perjudicar. Es decir, hay una idea pasiva del ciudadano, ¿no?, y tutelada. Pienso que esa parte de la dimensión de la ciudadanía se ha erosionado lentamente con los movimientos sociales de oposición política. Inicialmente, pues en los años 40 y 50 tuvimos grandes gestas obreras y campesinas de rebeliones. Tuvimos una primera oposición política al PRI en el año 52, que fue una masacre. Después viene el movimiento del 58, los médicos y las capas medias en los 60, con el movimiento del 68. Pienso que de esa manera llegamos lentamente al 76 y la reforma electoral, y ahí se abrió una suerte de viraje, ¿no?, muy lento, muy gradual, que en mi opinión fue más concentrado en la parte de las élites y de las organizaciones políticas de partido, ¿no? Correcto, sí. Muy al margen de una ciudadanía activa realmente, ¿no?
Entonces esto quiere decir que aunque tengamos en 2018 una alta participación electoral, la cultura política prevalece, sobrevive. Y estamos esperanzados a que ahora sí alguien va a resolver los problemas, y esto quiere decir que nuestra idea de ciudadanía está sumamente limitada, constreñida, primero en cuanto al ejercicio de derechos, ¿no? Y después en cuanto a los compromisos y las responsabilidades. Pienso que ahí es donde está uno de los obstáculos más importantes para el proceso de democratización, que lo hemos entendido como alternancia de partidos en el poder y no como construcción de una ciudadanía. Por la otra parte, pienso, como bien mencionó Berenice, que tenemos una idea un tanto occidental de la ciudadanía, y ellos mismos, Europa y Estados Unidos, están abandonando la idea de un ciudadano monocultural, ¿no? Y están dando paso a una idea del multiculturalismo, una diversidad, y a estados como España se dicen plurinacionales, y nosotros seguimos anclados en la parte del multiculturalismo, ¿no? Entonces, creo que hemos omitido en este punto también que no todos somos iguales, no solo en culturas, sino en condiciones. Entonces tenemos unos grupos sociales que no están realmente en condiciones de ser llamados plenamente ciudadanos, incluso hasta en términos jurídicos, ¿no? Entonces estos pueblos originarios que han sido segregados, pues es otra dimensión de otro desafío de la ciudadanía. No estoy seguro que estos grupos, que no son minoría insignificante en ese país, sino es una minoría relevante política y socialmente, pudieran avanzar en esa dirección de una ciudadanía como la estamos pensando, ¿no? Porque me da la impresión de que tenemos de ciudadanía una visión demasiado urbana del problema, y entonces centramos ahí la participación como una exigencia, y hay otros grupos que participan de otra manera y no lo hacen de forma individual, ¿no? Correcto, muchas gracias. En ese sentido, los invitamos a ver un sondeo que hicimos, pensando un poco en cuál sería la idea de ser ciudadano, más allá de ir a depositar un voto en una urna de vez en cuando, y en relación con lo que cada uno de ustedes acaba de explicarnos. Entonces invitamos al público a ver este sondeo, por favor. Ser un buen ciudadano, pues, es cumplir con las leyes, con las normas que tiene el país, y pues dar buena instrucción a mi familia, a mis hijos, y pues llevarlos por el buen camino, respetando lo ajeno y no dando malos ejemplos. Es colaborar, hacer el bien común, respetar las normas jurídicas y sociales, y si alguien puedes ayudarlo sin infligirte daño o ponerte en una situación de riesgo, ayudarlo. Bueno, ser un buen ciudadano es comprometerse con la ética y los valores que rigen en la sociedad para mejorar tanto las condiciones, tratar de aportar algo a la sociedad, ya sea algo mínimo o mucho, pero tratar de aportar y contribuir. Para mí, ser un buen ciudadano implica respetar las normas, por ejemplo, ceder los asientos a las personas en el metro, respetar los límites, ser respetuoso con nuestros compañeros en el transporte público o donde nos encontremos, no tirar basura, tirarla en su lugar. Ser responsable con el medio ambiente, con las demás personas, ser tolerante ante diversas situaciones, rechazar la violencia, aceptar que estamos en un país multicultural donde se tiene que integrar a todo tipo de, a todas las personas, desde raza, religión, y creo que respetar las creencias de cada uno es ser buen ciudadano. Sí, es importante que todos contribuyan y se involucren tanto en cosas mínimas como muy grandes, pero es importante participar. Sí, porque creo que es parte de todos, creo que todos somos parte de la misma sociedad, y depende de todos nosotros que sea esto de una mejor manera, o sea, que todo se lleve de una buena forma. Sí, de hecho se me hace bastante necesario, porque como personas
integrantes de una sociedad, es necesario que tomemos decisiones, que participemos con buenas acciones. Pues yo creo que es más que obligatorio, como buenos ciudadanos que debemos de ser, contribuir para el bienestar propio y pues de todos nuestros conciudadanos. Eso es lo fundamental, ¿no? Sí, es obligatorio porque así puedes controlar las decisiones y el curso y después una situación mejor de vida para ti y para los seres que te rodean. Bueno, podemos ver un poco que de una manera general entre la población mexicana es difícil que se conciba una participación que vaya más allá del voto, algo sobre lo que vamos a volver más adelante, y una verdadera participación en partidos políticos, en asociaciones civiles, etcétera. La pregunta que les haría ahora a ustedes es, ¿se han realmente creado redes horizontales de cooperación y solidaridad que vayan más allá de la familia y ocasionalmente de los vecinos? ¿O sigue existiendo una falta de capacidad para la organización horizontal más allá de acontecimientos más o menos accidentales como los sismos? Por ejemplo, tuvimos el caso del sismo reciente del 19 de septiembre y el 19 de septiembre anterior. O en realidad eso lo había encontrado justamente en una encuesta a Víctor Manuel Durán Ponte, un investigador de nuestro instituto. Siguen siendo la familia y la iglesia las principales instituciones en las cuales confían los mexicanos, que son muy recelosos en cambio ante la política. Y bueno, finalmente si siguen afectadas las relaciones interpersonales por justamente esta cultura vertical, autoritaria, que fomenta también una forma de apatía. Bueno, yo creo que este es un tema delicado, ¿no? Porque finalmente estaría centrado en el tema que más nos interesa hoy de la ciudadanía, que es la participación, ¿no? Y la impresión que me queda es que no ha cuajado esta idea de un ciudadano activo, participante, comprometido con la reflexión pública y la participación en organizaciones de la sociedad civil o incluso políticas, ¿no? Tenemos una muy baja participación fuera de lo electoral, ¿no? E incluso de lo electoral presidencial, porque las participaciones políticas disminuyen sensiblemente en la parte de la elección de gobernadores cuando no coinciden con la presidencial, y ya no se diga en el campo de los municipios. Entonces, también allí esa participación, conforme disminuye la influencia del cargo que se elige, disminuye también la participación, o nuestras elecciones intermedias, que baja respecto para elegir diputados respecto de la presidencial. Entonces, creo que tenemos una ciudadanía que está naciendo realmente, ¿no? Y que lo están haciendo en términos muy complejos, en términos de la cultura heredada por un largo periodo de un régimen autoritario, y luego también por la gran fragmentación social que hemos vivido en los últimos años recientes. Ahora tenemos una suerte de bono demográfico, se dice mucho, que quiere decir una gran presencia de los jóvenes en la sociedad mexicana, ¿no? Sí. Lo desperdició la economía al no generar los empleos y los sistemas educativos para formar a estos jóvenes, y parece que también la democracia está perdiendo la formación de ciudadanía moderna, activa y participativa. Y esto es algo delicado en la medida en que se hereda hacia las generaciones posteriores este déficit realmente de ciudadanía. Me parece que entonces la falta de confianza en las instituciones, en la honestidad y en la transparencia, y también el poder abrumador que le conferimos a los dirigentes políticos, especialmente al presidente, sí, no se corresponden con una crítica desde abajo, desde los jóvenes principalmente, hacia esta autoridad. Y lo que tenemos, como bien mencionaste, son como irrupciones
momentáneas de la sociedad que se organiza muy bien en situaciones de emergencia, pero que en la vida cotidiana eso pierde sentido porque no le ha encontrado, creo yo, el valor de la política en la vida cotidiana, ¿no? Y eso lo ve uno hasta en las propias organizaciones barriales. Se organiza muy bien para resolver un problema, se resuelve el problema y eso queda en la nada, ¿no? Pero por eso es que yo también partía de repensar la definición de ciudadanía con la que vamos a estar haciendo nuestro análisis, porque yo creo que si vamos más allá de esa definición clásica de participación ciudadana en términos de la participación en instituciones políticas, podemos visibilizar otros procesos. Incluso si hacemos una revisión de nuestra historia a partir de estos distintos cánones, podemos identificar redes de solidaridad y experiencias de lucha que también podríamos entender como esfuerzos de construcción de ciudadanía, aunque no hayan estado dentro de los parámetros de lo institucional estatal, ¿no? La noción, por ejemplo, y más si lo pensamos desde nuestra región, ¿no? Creo que ahí también es el aporte de pensarlo desde América Latina. Si pensamos, por ejemplo, en la trascendencia tan profunda que tiene la noción de comunalidad, ¿no? Y cómo eso ha atravesado las luchas del siglo XX, las luchas obreras del siglo XX, y tenemos pues ejemplos de organizaciones sindicales en donde pesa tremendamente la identidad étnica, las formas de organización y nociones políticas de las comunidades indígenas, ¿no? Por el otro lado, las experiencias de las organizaciones de la sociedad civil pues también nos muestran un panorama bastante diverso de experiencias de lucha que sientan un precedente, o sea, que a lo mejor no lo vemos que se transforma, ¿no?, en un partido político o se transforma en un movimiento que plantea la alternativa política, pero son experiencias de lucha y de organización que sí se van cimentando en la memoria política de la población y que nos sirven como referentes, ¿no? Nos sirven como referentes políticos de que sí es posible experimentar formas de organización más democráticas, incluso fuera de las instituciones, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es si van a seguirse manejando de manera paralela y separada, ¿no? Lo institucional y lo extrainstitucional, y si acaso no hay formas de intersección entre ambas, que históricamente parecería que las propias instituciones políticas han hecho todo lo posible por mantener al margen esas otras experiencias de lucha y de organización ciudadana, ¿no? Sí, de hecho es lo que sucede durante, justamente como lo mencionaba el maestro Ávila, durante los años del PRI y las experiencias de los ferrocarrileros, de los mineros de Nueva Rosita, etcétera, de los médicos, que fueron cualquier forma de manifestación independiente era duramente reprimida, y después pareciera que efectivamente se mantienen de manera separada, no por carriles separados, pero que efectivamente hay, vamos a volver sobre eso en un momento, hay experiencias de organización popular independiente, y a través de eso entonces de formas de cooperación, de solidaridad a ciertos niveles de la sociedad mexicana. Bueno, y en años recientes en otros países de nuestra región, o sea, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, vemos ahí pues no alternativas quizá totalmente terminadas, ¿no? Pero sí contenciosas, ¿no? Sí, como planteamientos de cómo es que sí siguen interseccionándose esas otras formas extrainstitucionales, y cómo incluso en algunos ejemplos, ¿no?, de estos otros países han encontrado una vía institucional. Correcto, ¿no? Sí. Que les digo, no está terminada, ¿no? Tiene muchas contradicciones internas, tienen muchas contradicciones internas estas experiencias, pero pues ahí están como referente de que sí es posible hallar esos canales institucionales para estas otras experiencias, más allá de lo que entendemos como ciudadanía. Sí, hay como que la liberales. Palabra quedaría resistencia, ¿verdad? La población resiste y se organiza para resistir. Y ahí la idea de la ciudadanía un poco se diluye en el interés colectivo, ¿no? Entonces eso
es algo muy relevante, porque finalmente querría decir que tendríamos que entender la participación de una manera mucho más amplia, no restringiéndola a la vida política, como era la pregunta, y al mismo tiempo mirar que la constitución de actores colectivos tiene otras dinámicas en donde nuestra idea de ciudadanía no se convierte en el factor fundamental, sino que las personas disuelven su identidad en la nueva idea, al grupo que pertenecen, y las otras partes de lo que llamamos ciudadanía quedan un tanto ocultas, ¿no? No quiere decir que no existan, sino como ocultas en esa dimensión. En ese sentido, los vamos a invitar ahora a ver otros sondeos más. Los invitamos entonces a que los vean y volvemos en un momento. Para mí es más importante los derechos sociales. Para mí es más importante que pues la sociedad se llegue como que a un acuerdo para que puedan vivir en una mejor armonía y tengan un mejor desarrollo. Considero que los individuales, porque los individuales derivan los sociales. Si tú estás bien como individuo, puedes promover o participar para que una sociedad esté bien. No tendría como una postura clara, pero creo que van como enfocado en ambos. O sea, creo que los dos podrían ser como igual de importantes, ya que pues los derechos individuales creo que tienen peso en los sociales. Entonces creo que se pueden llegar a complementar. Más bien. Pues los dos son importantes, porque cuando uno nace, finalmente la Constitución los consagra y nosotros tenemos ahora la nueva generación de derechos, los derechos sociales, los derechos ambientales, los derechos económicos. Son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero además de eso, nosotros como individuos y como ciudadanos hacemos ejercicio de esos derechos. Entonces, cuando son derechos sociales y nosotros los ejercemos, son nuestros derechos individuales. No podemos desprender unos de otros. Los derechos individuales son sumamente importantes porque pues nos garantizan la seguridad, ¿no?, a nuestro tránsito, seguridad al trabajo, seguridad para poder movernos, sobre todo como mujeres. Es importante las construcciones individuales, pero no menos importantes las construcciones de los derechos sociales. Los derechos sociales son nuevas incorporaciones que tienen que ver con lo que como sociedad en general tenemos como formas, ¿verdad?, de poder acceder a la educación, derechos a la salud, derechos a una vida digna, derechos a la protección de nuestro medio ambiente, del entorno. Entonces, tanto los derechos sociales como los derechos individuales son muy importantes para la garantía de una vida digna, de una vida en la que podamos caminar, vivir, respirar, transitar en nuestro país. Ya estamos aquí de regreso comentando los problemas para la conformación de una ciudadanía en nuestro país, y ahora vamos a preguntarle muy en específico al maestro José Luis Ávila, que ha trabajado el tema. Dado que los cambios que vivió México coincidieron a partir de los años 80 con los ajustes neoliberales, que es justamente lo que ha trabajado, entre otras cosas, el maestro Ávila, ha habido realmente mejoría en los derechos sociales, en la medida en que el neoliberalismo plantea más o derechos específicos o individuales, pero se han relegado un poco los derechos sociales. ¿Ha sucedido esto más con el auge del neoliberalismo? Bueno, mira, yo tengo la impresión de que el neoliberalismo en general, ¿no?, pensando en las posiciones europeas y sobre todo inglesa y norteamericana, es una embestida contra el derecho social, ¿no? En realidad es una propuesta de limitar
los derechos o las dimensiones de la ciudadanía hacia los temas de la parte política y la parte jurídica propiamente dicha, y siempre pensando en el ciudadano individual, ¿no? Y entonces plantean que en algún sentido el gasto social y el estado de bienestar, en el caso de Europa, genera una suerte de ciudadano pasivo, acostumbrado a recibir, agradecer en el caso mexicano, pero que eso no motiva la dignidad ciudadana y lo pone un poco como alguien que pide en lugar de lograr por sus propios méritos. Y se habló entonces que esa democracia populista o con muchos adjetivos que podrían ponérsele, lo que genera es no solo una ciudadanía pasiva, sino no emprendedora, ¿no? Ese es, creo que, el fondo del discurso neoliberal en este punto. Y en México, casualmente, el neoliberalismo no propuso eso. Realmente el neoliberalismo lo que hizo fueron cuentas de economista, ¿no? En el sentido de que estamos en una crisis de la deuda externa que se come buena parte el pago de intereses en lo que producimos, no tenemos dinero, tenemos que recortar y por la vía pragmática no podemos darles a todos, démosles a algunos, ¿no? Y esos algunos son la pobreza extrema, ¿no? Entonces México pasó de la política de universalización de derechos hacia la focalización, ¿no? Entonces la idea es de que aquellos que no son extremos en pobreza, pues que no se las arreglen como puedan, sino con menos recursos por parte del Estado y que generen ellos sus propias nuevas situaciones económicas favorables. Aquel programa viejo de empléate a ti mismo y una serie de iniciativas que tenían que ver con esto. No hay gasto social suficiente, necesitamos dirigirlo a estas poblaciones, y eso generó entonces una nueva idea de la ciudadanía, sí constreñida a estas dimensiones, pero sobre todo fue una medida derivada de la falta de recursos, ¿no? Yo creo que la crisis aquí sí significa astringencia financiera y imposibilidad de apoyar, ¿no? La focalización no resolvió el problema de la pobreza, ¿no? Mantuvo sus niveles, ¿no? Y eso significó que entonces vivimos un proceso de empobrecimiento durante los años 80, y donde sí vemos una pretensión de una nueva percepción política es en la era de Salinas, ¿no? Yo creo que Carlos Salinas sí tenía un proyecto en esta dirección, y él no se proponía generar una ciudadanía social, sino más bien se proponía crear una nueva organización del Estado que fuera capaz de tener una interlocución válida con los grupos más pobres, ¿no? Y con el resto de la ciudadanía y de los grupos sociales sugería nuevas formas de organización política sin tener mucha claridad. Y en cambio, me parece que todas las reformas neoliberales se apoyaron en el sistema corporativo. De hecho, fueron posibles gracias a eso. Muchos decían que era, perdonen la expresión, racista, pero que era el prietito del arroz, decía Miguel Ángel Gurría, si mal no recuerdo, la falta de democracia y de ciudadanía, ¿no? Que quiere decir que el sistema político corporativo heredado de la revolución, pues la reforma económica lo requirió. Eso me recuerda mucho que cuando Hayek fue a Chile en la era de Pinochet y le dijeron, pues tiene que aplicar estas medidas y qué bueno que está usted para que no haya resistencia, Hayek salió y declaró a los medios diciendo, bueno, es que a veces hace falta eso, ¿no? O sea, un liberal de esa altura termina diciendo, pues sí, México tuvo no una dictadura, tuvo un sistema corporativo al servicio de eso. Y ese sistema hizo que la población, obreros, campesinos, sectores medios, aceptaran estas políticas contra el desarrollo social, ¿no? Entonces yo pienso que ahí la ciudadanía social, como se llamó un tiempo, se fracturó, se limitó y creo que más bien generó una resistencia popular. Recordemos que en los 80, a mediados, hay sindicales muy importantes contra el pago de la deuda externa, viene una expresión política muy fuerte en la elección del 88, después viene toda la resistencia popular a los movimientos, a la política de Salinas de Gortari, hubo muertos, 500 muertos por parte de la oposición de izquierda. Sí, fue un periodo de mucha resistencia a esta idea de reducir la ciudadanía social antes que el discurso europeo y norteamericano, que tenían otra intención, ¿no?
Ahora, aún en medio de estos ajustes neoliberales y esta reducción de los derechos sociales a las que se refiere el maestro Ávila, usted, doctor Ortega, ha trabajado algunos movimientos populares, entiendo, tipo el movimiento La APO en Oaxaca, Atenco, etcétera. Pareciera que sí, de todas maneras hubo ciertas formas de resistencia. La pregunta sería si se respetan ese tipo de movimientos populares y al mismo tiempo independientes y organizados. ¿Se respetan como expresión legítima de México, o hay tendencia más bien a reprimir, a no respetar, etcétera, ¿no? Sí. Pues no, o sea, sí, en concreto la respuesta es no, porque estas reestructuraciones neoliberales de las que hablaba José Luis también tuvieron implicaciones en lo político, ¿no? Y en la concepción misma del Estado. Entonces, hay una reconceptualización de este pacto social como más bien un Estado que va a estar monitoreando esfuerzos más individualizados, ¿no? Y poco a poco va a ir delegando e incluso privatizando, ¿no? Las obligaciones, responsabilidades y servicios que se habían acordado en un pacto social inicial, ¿no? O en el caso de México, posrevolucionario. Entonces, vemos pues estos ejemplos de resistencia, que como tú los planteas, son, me parece, esta inercia de estas formas colectivas, ¿no? Versus estas formas más individualizadas en donde se pretende que haya una ciudadanía, como algunos dicen, de baja intensidad, ¿no? O sea, una ciudadanía electoral y que se equipara la ciudadanía con consumidores, ¿no? De proyectos políticos que se manifiestan a través de partidos políticos, y entonces cuanto más oferta, ¿no? Haciendo otra vez la equiparación con el consumo, ¿no? Cuanto más oferta de partidos haya, pues más democrático es el escenario, porque hay más. Entonces los consumidores pueden de manera individual escoger la oferta que más les convenza, ¿no? Entonces se plantea que pues tienen que mejorar los mecanismos de información de ese electorado para que esté en una capacidad mejor para hacer esa decisión de manera informada, tomar esa decisión de manera informada. Pero ¿qué pasa entonces con lo que planteamos en la cápsula anterior, ¿no? De esa identificación con lo social, esa identificación con lo colectivo, ¿no? De quizá no identificar la participación o no asumir la participación política como una participación de decisión meramente individual, sino como una decisión que tiene que ver con nuestras relaciones en lo colectivo, ¿no? Entonces, estas reestructuraciones neoliberales pues buscan quitar esa vinculación con lo colectivo en nuestro comportamiento político, ¿no? Y eso ha generado que incluso esas formas, esos planteamientos alternativos de participación política alternativa, como lo fueron en su momento o lo han pretendido hacer las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? También se subsuman y se coopten por parte de ese Estado neoliberal para encargarles servicios, ¿no? Pero esto no ha implicado realmente una democratización de esa relación o de la relación con otros sectores populares, ¿no? A otros sectores que no se insertan dentro de esas formas más institucionalizadas, pues se les sigue marginando y se les sigue acusando de no quererse insertar dentro de la lógica de, pues, conviértanse en partido político, escojan la mejor alternativa que ofrecen los partidos políticos, ¿no? Si no lo hacen, entonces, pues no están siendo ciudadanos idóneos, ¿no? No están participando dentro de esos márgenes de lo institucional, entonces se les peyoriza, incluso se les criminaliza, ¿no? Correcto, y volvemos entonces a esa idea de que siguen estando de manera paralela, caminando de manera paralela, por un lado las instituciones y por otro lado las formas de expresión ciudadana, ¿no? Vamos de nuevo entonces a una pausa, los invitamos a ver otro sondeo y regresamos para las conclusiones de nuestro programa.
Sí, estoy totalmente de acuerdo en que lo hagan. Digo, es una forma de llamar la atención, es una forma de hacerse notar. Me parece que no solo ellos, sino cualquier persona que tiene objetivos concretos para mejorar sus condiciones de vida, sus formas de relacionarse, tiene el derecho a hacerlo. Claro, estoy totalmente de acuerdo, aunque eso tenga cierto impacto negativo en tráfico o en ciertas situaciones, no me causa conflicto. Yo apoyo totalmente. No, estoy totalmente de acuerdo. A pesar de que hay muchas formas de dar como, o más bien exigir y que sean respetados esos derechos, pues muchas veces no son escuchadas, y el tomar otros espacios para justo igual visibilizar lo que está pasando, pues me parece muy respetable. No, considero que es una alternativa de manifestación, ¿no? Porque si lo hicieran como de una forma menos notoria, yo creo que no tendrían como tanto impacto sus movimientos, y se me hace una forma como de expresarse y que sea como notorio. No me molesta, ya que están en su derecho como cualquier otro ciudadano. Tenemos derecho a expresarnos y ellos pueden hacer uso de ese medio también para poder ser escuchados. Bueno, yo pienso que es muy importante respetar esta clase de movimientos, principalmente conociéndolos, porque podría ser muy fácil decir que no nos gusta porque ocasionan tráfico, pero sinceramente siempre hay algo detrás de, y para mí están en total derecho de hacerlo. Lo que me parecía más importante aún es que los medios de comunicación que dan las noticias diversifiquen más la información y expliquen por qué están haciéndolo. Bueno, ya estamos aquí de regreso para las conclusiones de nuestro programa, y quisiéramos nada más preguntar, bueno, qué posibilidades a nuestros invitados, qué posibilidades hay de lograr realmente una conducta ciudadana en México que sea respetuosa de la ley, que sea respetuosa también de todas estas particularidades, diferencias que existen en nuestro país, y que la población de una manera general salga de la tendencia a la indiferencia o a la apatía que de alguna manera hemos constatado, o incluso de formas de ignorancia. La pregunta sería, ¿tenemos todavía mucho que avanzar en cultura política en México? Bueno, pues nuevamente yo me apartaría un poco de esa noción evolutiva de ciudadanía, ¿no? De que tenemos ese punto final, ese referente liberal como punto final, y que si no lo estamos cumpliendo, entonces tenemos mucho trecho que avanzar, ¿no? Creo que hace falta muchísimo más reconocimiento de las redes colectivas, redes incluso ya internacionales, ¿no? O sea, regresamos nuevamente a este desquebrajamiento de las ciudadanías asumidas como nacionales, ¿no? Sino que ya tenemos ejemplos incluso transnacionales de construcción de redes de solidaridad y de ciudadanía. Entonces, si vamos más allá de esa noción liberal y evolutiva de ciudadanía, creo que sí hay, debemos reconocer que sí hay ejemplos que intentan, ¿no?, replantearse y reconfigurar la participación y la organización. Sin embargo, también tenemos obstáculos muy fuertes. Los obstáculos yo los vería no solo en términos del conservadurismo, que se resiste también a permitir esas otras formas de participación y de organización, sino en particular en el contexto actual de nuestro país, pues un contexto de violencia que también inhibe la participación y la organización, ¿no? O sea, mencionabas, por ejemplo, la necesidad de estar más informados, como en un contexto en donde hasta los mismos periodistas, ¿no?, son violentados, perseguidos, asesinados. O sea, hasta los mecanismos de información a la población están bastante coartados, no vienen en la fórmula anterior de censura, en la forma más clásica de censura, pero sí estamos en un ambiente que inhibe esa investigación e información, ¿no? Entonces, y participación. Entonces, ese es el escenario que yo vería particularmente preocupante actualmente.
Correcto, maestro José Luis. Mira, yo pienso que sí vivimos unos años, ya prácticamente 2 sexenios de una violencia impresionante que crea un clima de inseguridad y también de desconfianza a las autoridades. Esto en el ámbito local es muy impactante. Uno va a Michoacán y encuentra situaciones muy adversas para el desarrollo de una ciudadanía tal como la pensamos. Pero al mismo tiempo, estos mismos desafíos que enfrenta el Estado y que enfrenta la propia sociedad son un estímulo para la organización de la sociedad civil y la maduración de una ciudadanía. Yo sí creo que buena parte de la apuesta de México tiene que estar en la juventud, ¿no? Y creo que los jóvenes son los que tendrán realmente que afrontar este desafío, porque estamos heredando un país un poco deshecho, desestructurado, y eso genera inseguridad, miedo, ¿no? Y muchas dudas sobre la eficacia de nuestras autoridades para resolver problemas. Y eso quiere decir que si no lo resuelve la autoridad, pues tendrá que resolverlo la gente. Las patrullas de autodefensa son un ejemplo de cómo la falla del Estado tiende a ser sustituida por la propia organización, pero este caso es comunitario, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver en los próximos años resistencias, propuestas, pero confío mucho en que los jóvenes son los que tienen muchas posibilidades de cambiar algo de este país, y funcione o no la propuesta de cambio con 2018, en donde se volcó sobre las urnas la ciudadanía. Más allá de eso, creo que la apuesta de México sí tiene que estar en la juventud, y de ahí la importancia de la educación y la importancia del empleo, es decir, de ofrecer condiciones menos excluyentes a la población joven, que es la que estará decidiendo realmente en las próximas décadas el curso de la vida política y de la evolución de la ciudadanía y de actores colectivos en el país, ¿no? Correcto. Muchas gracias entonces a nuestros invitados, a la doctora Berenice Ortega, de nuevo, al maestro José Luis Ávila, por haber aceptado participar en este programa. Muchas gracias a ustedes por su presencia, y nos estaremos viendo en un próximo programa del Instituto de Investigaciones Sociales y el CUAED. Muchas gracias. Ser ciudadano supone una conducta ciudadana, no nada más ir a votar, sino implica tanto derechos como obligaciones en los asuntos públicos. Para lo anterior, se necesita una cultura política que suele ser débil en países en los cuales se han impuesto el clientelismo, la cooptación y las decisiones verticales, ajenas a una democracia con verdadera participación de la población. De hecho, venimos de varias décadas de gobiernos de fuerte origen populista después de la Revolución Mexicana, y poco tolerantes con los movimientos populares independientes. Faltan diferentes aspectos por avanzar. Por ejemplo, en vernos como iguales todos, sobre todo en materia de derechos sociales, para que, siendo escuchados y atendidos, los ciudadanos se vuelvan más reales al cumplir también con sus obligaciones. Después de todo, la participación, la organización y el cumplimiento de obligaciones son importantes en sociedades como la mexicana, que ya dista muchísimo de ser la de 1940 o 1970, pero que aún tiene pendientes los hábitos democráticos para todos.